Los negocios para el 2021. Yo soy Andrés García y esto es Emprender Hacks, el podcast. Cerrando el año en el podcast Emprendedores Hacks. Gracias por todo este año que me han brindado el apoyo de escucharme en múltiples plataformas. Vamos a hablar sobre los negocios para el 2021, cómo debes prepararte. Ya hablé un poco de las tendencias en cuanto al marketing. Te invito a que escuches aquel otro programa de podcast bastante importante para que veas más o menos cómo es el panorama en cuanto al mercadeo. Ahora, en cuanto a los negocios, seguimos con este panorama del 2021 y vamos a hacer, digamos que no predicciones, sino digamos que eventualidades. Cómo nosotros nos podemos, digamos que adelantarnos buscando nuevas oportunidades. Este año ha sido bastante intenso en muchos aspectos, principalmente por el tema de la pandemia, y eso aceleró la digitalización de los negocios. De eso no cabe duda. Para el año 2021 se espera que al tener una vacuna eficiente se reactive toda la parte de una manera paulatina, todo el comercio internacional y también se reanude la parte turística, y esto es algo que tenemos que estar previendo. Entonces hay muchos negocios turísticos que quebraron, que tuvieron que cerrar sus puertas con este lockdown, y bueno, es importante como que tener la posibilidad de ver cómo se plantea el panorama en cuanto a los negocios turísticos. Otro punto importantísimo que da mucho de qué hablar ahorita son las criptomonedas. Especialmente el auge en cuanto al Bitcoin. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay muchos por qué realmente. Hay muchos, digamos que voy a hacer un programa especial para el año próximo. Este es el último programa del año. Recuerden que se pueden suscribir. Vamos a estar de vacaciones hasta la primera semana de enero. Hasta aproximadamente después del 1 de enero voy a sacar mi primer podcast del año 2021. Así que los espero por allá. Bueno, entonces con respecto a las criptomonedas tenemos algo muy importante, que el Bitcoin rompió la barrera de los 20.000 y incluso superó aquella llamada burbuja de las criptomonedas en el 2017. Esto en vista de varias cosas, que las instituciones bancarias están dando dinero, están abriendo esa posibilidad de transar con criptomonedas. ¿Y por qué se da esto? Bueno, primero por la digitalización del mundo entero en este año, o sea, la aceleración en cuanto a la digitalización. Lo otro es por la factibilidad económica y por la facilidad en cuanto a los cambios con criptomonedas, limitando así el contacto. Además de eso, es decir, limitas el contacto a través del papel. Además que la Reserva Federal este año ha impreso demasiado dinero y los países han tenido que imprimir muchísimo dinero. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Chino. Entonces eso ha alimentado a las ya desinflacionarias, no deflacionarias, desinflacionarias monedas criptográficas, que son descentralizadas. Y además de que los bancos le han inyectado dinero institucional, esto ha generado que haya una ruptura del nivel de precios en 20.000 y se estime que pueda que siga subiendo. Hay cosas importantes en cuanto al entorno criptográfico que tienes que, ya como emprendedor, como negociante, como empresario, digamos que ir adaptándote de una manera más rápida. Uno es la adoptación, o tienes que adoptar ya en tu nicho de negocio, en tu local, las criptomonedas. O sea, tú tienes que tener pagos en criptomonedas porque se van a usar muchísimo. Ofrece todo un portafolio en criptomonedas. Si necesitas recomendaciones, asesoría, puedes contactarme a mí. Yo te puedo asesorar con respecto a las criptomonedas. Puedes escribirme en los comentarios o puedes simplemente seguirme en redes sociales y escribirme. Tienes que digitalizarte a nivel de negocios y tienes que adoptar totalmente ya las criptomonedas. No nada más el Bitcoin, estamos hablando de otras criptomonedas como el Dashcoin, como el Ethereum, como el BNB, etcétera, etcétera. Puedo decir el XRP, aunque el XRP ha tenido un problema con la SEC y entonces la deja en muy mal terreno, ¿ok? La Ripple. Eso por el lado de las criptomonedas. Se estima que haya más dinero institucional corriendo hacia estas
por lo que el precio puede aumentar, y más si las personas empiezan a transar a un nivel masivo con ellas, al tener un stock finito, ser 21 millones. Evidentemente esto generará que el precio del Bitcoin y de los criptoactivos aumente, especialmente los criptoactivos como Bitcoin o Ethereum, que recuerden que Ethereum te da la posibilidad de hacer contratos inteligentes. Pero digamos que eso es lo que nos deja este año importante. Las criptomonedas desde que comenzó el año 2020, cuando ya por abril que llegaron a $3,000, $4,000, desde ese momento hasta hoy día su revalorización ha sido del 250%, ¿ok? Pero hay otras cosas que nos dejan este año. Bueno, hay otras, digamos que pueden ser burbujas, como por lo menos el caso de Tesla, que las acciones subieron un 850% este año, y Zoom, la empresa de comunicaciones a través de la nube, aumentó un 450%. Esas son cosas que hay que ir analizando. La de las criptomonedas ha sido un rally espectacular en cuanto al Bitcoin, en cuanto al Ethereum y otras muchas como el TRX, etcétera, pero más que nada esas son las dos más emblemáticas. Y eso es importante porque se viene una digitalización y una tokenización del mundo. Vean lo que hizo Paris Saint-Germain y la Juventus sacando unos tokens para fans que se pueden negociar en Binance, y es algo bastante interesante que va a pasar en los negocios, la tokenización en los próximos años, y puede que en el próximo año. Otra de las tendencias o digamos que de las partes, es la total digitalización. Tu empresa tiene que ya tener una marca, proyectar un branding en redes sociales, tiene que tener toda una serie de elementos gráficos y comunicativos que les permita llegar a las personas a través de los medios digitales como redes sociales, página web, WhatsApp, email, SMS, video, WhatsApp Business, Facebook, todas las redes sociales y otros canales de comunicación. Es decir, tienes que tratar de alimentar esos canales de comunicación y seguir generando puntos de contacto de tu empresa con los clientes. A mayor puntos de contacto, mayor posibilidades tienes de llegar al mercado potencial. Y esto genera otra arista, que es que los negocios van a digitalizarse en masa y la competencia va a subir. Por ende, necesitas saber diferenciarte, necesitas innovar en el marketing. Aprovecho este momento para darle las gracias a mis patrocinadores de Digisty Group. Es una agencia de marketing e innovación que te permite crear campañas estratégicamente pensadas para capitalizar tu público objetivo. Si quieres una empresa que se dedique realmente a brindarte servicios de marketing premium, de calidad, con especialistas en diversas áreas, ya sea desde la estadística, la ciencia de datos, hasta la antropología, la sociología e incluso la mercadotecnia y la publicidad, te recomiendo a Digisty Group. Digisty Group son muy buenos en cuanto a la creación de contenidos y es una empresa que se encarga de brindar lo mejor para que sus clientes puedan escalar. Digistic, DIGISTIC, GROUP. Ese es Digisty Group. Puedes ingresar a su página web digistygroup.com y allí vas a ver todos los servicios que ofrecen. Bueno, continuamos con los negocios para el 2021, para el 2021, cerrando el año en el podcast de Emprender Hacks, que después también vamos a hacer un balance, que hablamos, que no hablamos, cuáles han sido, digamos que los puntos más álgidos. Y bueno, otro de los puntos álgidos en cuanto a los negocios para el 2021 es que tienes que prepararte para, digamos que, atender a tu cliente y incorporar elementos de chatbots y de inteligencia artificial, para que esto te va a permitir agilizar muchísimo, digamos que la comunicación, y te va a dar la posibilidad también de que no tengas que gastar tanto recurso en contratar personas para nada más atender los teléfonos. Ok, esto es vital en este 2021 porque va a haber muchísima competencia. Entonces tú tienes que, como empresario, como negocio, atender áreas que nunca has atendido. Entonces, o te apalancas en alguien y vas a tener que atender otras cuestiones como la parte digital. Entonces no va a haber escasez de trabajo, más bien va a haber muchísimo trabajo, porque la digitalización no es fácil, y más cuando se suma una alta competencia, ¿ok? Alta competencia. Otro punto es otro punto para los negocios
es llevar a tus usuarios una aplicación móvil. La aplicación móvil es, digamos que toda la tendencia en cuanto a los móviles va a aumentar. Entonces se está estilando que todas las empresas o negocios no van a tener nada más una página web, sino también una aplicación móvil. Esto también quieren hacer algo en relación con esto, porque un celular promedio no puede tener tantas aplicaciones móviles porque eventualmente colapse y a las personas les molesta también. Entonces, para que haya como que un uso de la aplicación móvil, se está viendo la posibilidad de que sean páginas adaptadas al móvil totalmente y que funcionen como aplicaciones móviles y como aplicaciones en PC. El caso de Facebook es emblemático en ese aspecto, ¿ok? El caso de Facebook es sumamente interesante porque Facebook está dando la posibilidad de que, no sé si han visto la nueva plataforma de Facebook, da la posibilidad de que sea como una experiencia móvil desde su página web. Y esto es, digamos que lo que se estila. También es importante, va a ser sumamente importante en cuanto a los negocios y en cuanto a su digitalización, el contenido que tú les brindes. Tienes que saber que vas a tener que estar muy pendiente del contenido porque va a ser más difícil capitalizar una tribu, ¿ok? Y cuando digo de capitalizar una tribu es una serie de personas que te escuchen o que lean o que te vean como una referencia en el sector, y como va a ser muy difícil vas a tener que dar contenidos todas las semanas o todo el tiempo, pero un contenido de calidad, de suma calidad, ¿ok? Esto va a permitir que puedas prospectar de una manera más sencilla y que te puedas diferenciar muchísimo. Porque imagínate si tienes una empresa y no publica regularmente o no le brinda contenido a las personas, o decir, puntos de contacto con las personas, porque el contenido no es nada más algo allí, o sea, no es algo plano, no, el contenido tiene que llevar valor y el valor tiene que estar relacionado directamente con tus productos o servicios, es decir, tú puedes, porque son personas que el consumidor está cada vez más instruido y para elegir a una determinada empresa va a tener la capacidad, o sea, va a tener la necesidad de tener muchísima más información al respecto. Entonces, en ese caso, es vital que tengas una estrategia de contenido global que te permita conectar más con tu público y contenido de valor para que te puedas diferenciar. Aquí hay una aclaratoria. Como hay tanta competencia, ¿verdad? Esa tendencia a generar mayor contenido tiene que ser un contenido que conecte con tu público y se está estilando a que sea un contenido cada vez más segmentado. Dentro de otras noticias, y esto es importante para los negocios en el 2021 a nivel digital, porque bueno, la digitalización ya es una tendencia en la economía, va a ser también la parte de que Facebook está teniendo una serie de demandas, principalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Esa serie de demandas van a obligar a Facebook, por ejemplo, a disminuir su poder monopolizante, porque realmente ya al tener 3 redes sociales tan importantes como son Facebook, WhatsApp e Instagram, hay tendencias a la monopolización o al monopolio, y entonces la Unión Europea está evitando o está dificultando la hipersegmentación de las ads y están pensando en colocar una red social propia de la Unión Europea. ¿Están comenzando un poco tarde? Sí. O sea, sí está, a las personas de España que me escuchan, la Unión Europea está comenzando un poco tarde. Incluso recuerdo que Twenty fue una red social, o es una red social de España, no recuerdo realmente el estado actual de Twenty, y no hubo, digamos que un auge como lo tuvo Facebook. Pero con todo esto de la hiperdigitalización, como este año se aceleró ese proceso de adaptación de la tecnología, de aumento del e-commerce, todo esto, la Unión Europea se está viendo en la necesidad de regular más seriamente estos aspectos, y Facebook estaba cometiendo una serie de delitos porque se metía incluso en tu correo y los leía. Entonces estos cambios dentro de la política de Facebook para la Unión Europea van a afectar muchísimo a la forma en cómo publicita, pero además va a facilitar que otras plataformas lleguen a los usuarios, es decir, que no hay un monopolio. Entonces se va a diversificar, pero en esa diversificación también va a haber una mayor complejidad de llegar a tu público, ¿ok?
Entonces digamos que esto es uno de los retos importantes. Incluso se han visto, digamos que dificultad a la hora de llegar a público específico en las últimas semanas, precisamente en los últimos meses, precisamente por esto, porque a Facebook la están baneando mucho y principalmente o sea, la primera razón el por qué es que Facebook estaba cometiendo delitos en cuanto a tu privacidad, así como digamos que indagar en tus contactos o en tu correo electrónico. Entonces rompe con las políticas propias de la Unión Europea de la política de privacidad de datos. Entonces esto generó un conflicto de intereses allá. Y bueno, con todo esto de la hiperdigitalización, evidentemente tenía que explotar en algún momento. Y con la creación de los ministerios para regular las redes sociales y todo este tema, bueno, es parte de ese nuevo ecosistema del mundo que afecta a los negocios. Otro punto importante que no podemos dejar de lado es que la industria del cannabis empieza a crecer. Esto es por las nuevas regulaciones en México. Y México sabemos que es un país, o tenemos que saber que es un país de 100 millones, un poco más de 100 millones de habitantes. Y digamos que la tendencia es que comience toda Latinoamérica a adoptar políticas de regulación y legalización del cannabis. Ya sabemos que Uruguay lo hizo hace unos años, pero Uruguay representa apenas, digamos que unos 3 millones de habitantes, si no mal recuerdo, 10 a lo sumo. Es un país pequeño, digamos que fue una prueba piloto. Ahora con México cambia todo el panorama por la posición de México en el ecosistema económico latinoamericano y mundial. Recordemos que es un país que maneja muchísimos recursos, es un país que tiene una gran cantidad poblacional y es un mercado muy grande, y la industria del cannabis allá se comienza a colar con fuerza. Ok, esto va a representar todo el nacimiento de una industria totalmente nueva. Algo así como comenzaron los .com o como cuando comenzó esto de Amazon, o incluso el nacimiento de las redes sociales, que hubo toda una economía nueva que comenzó a forjarse. Bueno, lo mismo está pasando con el cannabis, la cannabis sativa. Entonces tenemos que estar pendiente allí cuáles serían las nuevas tendencias en cuanto al cannabis, cómo reacciona el mundo, o sea, cómo va a empezar a reaccionar la región latinoamericana y después muchos otros países con respecto a la legalización del consumo del cannabis, tanto para uso recreativo como para uso medicinal. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, pese a que hay países que verdaderamente en su materia legal o en materia legislativa están bastante atrasados, la tendencia es que aumente, o sea, que los cambios sean mucho más rápidos que antaño. Entonces no nos extrañe que dentro de poco ya podamos ver a una región totalmente legalizado el cannabis. Entonces esto es importantísimo, aunque no lo crean, el nacimiento de una industria totalmente nueva. Incluso ya yo he podido contactar con personas que quieren impulsar esto, negocios nuevos que quieren impulsar esto en México. Y entonces la creación de contenido, la creación de canales de distribución, cómo van a llegar a ese consumidor, cómo la gente lo va a ver o apreciar, y como viene una nueva generación también, que son los millennials, que ya se están consolidados, y la generación Z, que ya comienza a formar parte del cuerpo de consumidores y trabajadores a nivel global. Esto es de suma importancia, porque estas nuevas generaciones tienen una concepción diferente del cannabis que antaño. Entonces esto hace una ruptura en cuanto a lo que el consumidor de cannabis se refiere. Esto es una tendencia importante porque va a haber, recuerden que cuando nace una industria empieza a haber otras personas que esa industria va a necesitar de otras industrias para crecer. Por ejemplo, el caso de las redes sociales necesitó de que la industria de los servicios de internet o de los servidores creciera. Por lo menos la industria del streaming necesitó igualmente que el entretenimiento, o sea, hubo otras industrias que se formaron a partir de esa. En el caso de las redes sociales también está el hecho de las comunidades o del e-commerce o de los canales de distribución, que son nuevas industrias que nacen, pero en este caso es una industria de cero, es decir, es una industria que va a nacer en un mundo digital rápido, y es una industria que va
además de esa necesidad, están haciendo completamente nueva porque era algo ilegal y es un producto que está llegando nuevo con toda su cadena de distribución, promoción, difusión, comunicación, mercadeo, puesta en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es un punto importante para el mundo entero, principalmente para el mundo hispanoamericano y latinoamericano que me oye en todos los renglones de Latinoamérica, incluso en España. Me escuchan mucho en España, México, Perú, Colombia, Venezuela. Y esos son los países que más me leen y me escuchan. Y en Estados Unidos también. Muchísimas gracias a las personas de Estados Unidos que me escuchan a través de Apple Podcast. Estoy bastante agradecido con ustedes. Bueno, en otras partes, dentro de otras cosas, también es importante analizar todo el tema del medio ambiente. Las personas con el COVID, con todo el proceso de pandemia, empezaron a ver o sea, se comenzó a tener una conciencia más grande y amplia en relación con el medio ambiente o con la ecología. Entonces las personas van a querer consumir cosas que contribuyan a un equilibrio óptimo con el medio ambiente. Y no estamos hablando de algo ecologista, no, estamos hablando de que las personas van a querer hacerlo, no nada más porque vieron cómo afecta la incidencia del medio ambiente con todo esto del COVID, sino que además se vieron, hubo una repercusión directa en sus vidas. Pese a digamos que todo ese aparataje o esa amalgama ideológico que hay alrededor de los temas de la ecología y del tema de lo antiecológico, hay que ir realmente a hechos pragmáticos, reales, objetivos, que a veces es difícil, pero sí es posible. Y es verdad, la conciencia verde ha aumentado muchísimo y esto ha generado que también haya un repunte en todo lo que sea productos ecológicos, productos sustentables, negocios ecológicamente amigables y toda una serie de propuestas para mejorar, digamos que el desenvolvimiento del ser humano con su entorno inmediato. Ahora, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, por muchas razones pasa. Uno, porque la población, al tener más acceso a Internet, cada vez más acceso a la comunicación, también hay una mayor alfabetización a nivel global. Es una tendencia que la alfabetización es mayor y la facilidad con que las personas pueden acceder hoy a recursos materiales que antaño, que hace unos 20, 30 años atrás, ha generado que la capacidad de comprender este tipo de tópicos sea mucho más sencillo para muchísimas personas. Además que llegan los millennials consolidados ya como fuerza de consumo, están ya los de la generación Z que empiezan a integrarse. Entonces son personas que han nacido con todo el discurso ecológico, que lo han ido forjando, que han ido creciendo escuchando todo esto. Y hay entonces eventos importantes como la cotización en bolsa de futuros en cuanto al agua, por la escasez de la misma. Entonces esto genera preocupaciones importantes, reales y tangibles en cuanto a lo verde, a lo ecológico. Cosas como el Tratado de París, pese a todo su proceso político interno, que también hay, digamos que, pros y contras, porque yo no estoy muy de acuerdo tampoco con estas cosas totalmente ecológicas, porque al final de cuentas no resulta ser como tal. En muchos países ha sido más bien un desastre total estas iniciativas, pero lo que sí es cierto es que el consumidor, al tener mayor conciencia de el impacto que puede generar, empieza a consumir otro tipo de, digamos que de productos más ecoamigables, eco-friendly, sustentables. También las empresas o las industrias se han dado cuenta de este problema, de esta nueva tendencia, y han ido cambiando muchas de sus políticas, y esto es sumamente importante. El año próximo, por lo menos, todo lo que es la cadena de Diageo, la parte de los licores, de Johnny Walker, por ejemplo, de los whiskies, van a venir en botellas de cartón, ya no van a venir en botellas de vidrio. Y el cartón tiene un impacto menor en el medio ambiente que el vidrio, ¿ok?
Estos son cambios relevantes porque al parecer van a tener, o sea, todo este proceso, el cartón, van a tratar de que sea reutilizable, al igual que Coca-Cola comenzó a llevar las botellas de 2 litros, en vez de en plástico, en botellas renovables o retornables, perdón, de vidrio. Y esto es una política que también se compagina con lo verde y que le sale más rentable, porque hoy en día es más rentable ya lo verde, lo reutilizable, el reciclaje. Anteriormente era muy costoso por la falta de innovación en esa área, pero hoy día ya es accesible. Por ejemplo, tener recicladoras. Ya se sabe el impacto en cuanto al plástico, entonces sale más barato reutilizar, hacer todo el proceso de reutilización del vidrio, de las botellas de vidrio, que hacer nuevos plásticos. Como hay un impacto tan grande en las aguas, en la tierra y en nuestros organismos con el plástico, esto es una campaña bien interesante y se compagina con los nuevos hábitos de consumo. Entonces la gente lo está aceptando de la mejor forma. Están viendo, oye, las empresas, ¿verdad? El mundo se está tomando en serio todo esto. Bueno, digamos que vamos a dejar hasta aquí todo lo que es los negocios para el 2021, pero quiero también hacer un balance de qué nos dejó para los escuchas del podcast todo este año de podcasting. En este podcast, evidentemente, este año le dimos bastante información, o digamos que reflexionamos muchísimo. En mi caso, reflexioné muchísimo en relación con el COVID, con la pandemia. Incluso uno de los programas más escuchados fue el impacto del COVID en la economía global. Y bueno, hay varios, me acuerdo que yo rescaté varias cosas, como por lo menos el turismo que se vio afectado, las aerolíneas que se vieron afectados, el crecimiento de la industria agrícola, el decrecimiento de la industria del petróleo, incluso el crecimiento de la industria digital, pero ya tenemos más datos. Entonces hace poco es más valiosa una empresa de videojuegos que una empresa de petróleo. Se ha habido el caso, por lo menos no recuerdo el nombre, pero sé que en Inglaterra pasó. O sea, hay una empresa inglesa de gas que vale menos que la empresa polaca de videojuegos que está haciendo, que ha hecho bastantes sagas, que hay una... No recuerdo el nombre del videojuego y de la empresa, me disculpan, de verdad que me disculpan, no lo consigo en este momento. Pero esas son las tendencias que se han ido consolidando. Lo otro es en cuanto a la salud, es un crecimiento importante, todo lo que tiene que ver el área de la salud, lo dije al principio del podcast, en este año cuando comenzó la pandemia, y la hiperdigitalización, el crecimiento del e-commerce fue de 4%, 3%, del 3 al 4% en Latinoamérica, llegó a un 45%, o sea, hubo un crecimiento increíble. Tanto así que hubo mucha apertura de nuevos comercios e-commerce que no tenían tienda física. Y muchas tiendas físicas que tuvieron que cerrar completamente. Esto cambia el panorama, ¿ok? Esto fue al principio, cuando comenzó la pandemia, principio de año, básicamente. Este año ha sido todo el año en pandemia. También es importante el aumento en cuanto al delivery y el buscar tratar de que el delivery sea una experiencia cada vez más innovadora. Llevar el restaurante a la casa ha sido uno de los retos y va a ser uno de los retos. Que las personas se sientan como que la marca llegue un poco más allá de simplemente el delivery, y eso lo han hecho muchísimos restaurantes en Nueva York. También hay otros casos, no nada más en Nueva York, sino en otras latitudes como en Europa, específicamente Alemania. Y en Latinoamérica se están haciendo el intento con, por ejemplo, en Colombia y en México también se está buscando la manera de llevar un poco más. En Colombia se hizo bastantes innovaciones en cuanto al delivery con la combinación entre Rappi y KiwiBot, que son robots que se pilotean, o sea, una persona pilotea el robot y no tenía que trasladarse a varios sitios, y eso evitó la propagación. Se hizo mucho en Bogotá, en Medellín, ambas empresas colombianas que nacen de colombianos. Este es bastante interesante para la economía colombiana y para la economía latinoamericana en general, ¿ok? Que esas dos empresas estén ubicadas en este territorio es bastante positivo.
Son otras cosas que hemos aprendido en el podcast es la constancia. Bueno, ya cumplí un año haciendo todos los martes. Bueno, aunque este va a salir un miércoles, todos los martes un nuevo episodio. Eso me ayudó bastante a afinarme mi capacidad de oratoria, a mejorar la forma en cómo yo digiero la información, a relacionarme muchísimo más con mi público, a conocer muchísimo más sus gustos, sus intereses, a darles un mayor valor y poder solucionar mejor sus dudas. Bueno, de verdad que este año ha sido bastante interesante en muchísimos aspectos. Ha sido de bastante experiencias interesantes y de muchísimos aprendizajes. El 2020 también aquí aprendimos mucho sobre los negocios en crisis o cómo, digamos, que adelantarnos a ese momento, siempre ir un paso más adelante, porque eso nos ayuda mucho. Y el hincapié que hice en cuanto a la innovación, hice una serie de programas en cuanto a la innovación y lo importante que es estar innovando constantemente, pensar en formatos nuevos para generar un mejor rapport con tu público, una nueva forma, no nada más de comunicarte, sino una nueva forma de llevar un producto, un servicio, una nueva forma de producir, de mejorar la operatividad de tu empresa. Bueno, todo eso yo hice 3 programas de la innovación o muchísimos más, no recuerdo, y en cada uno de los programas le decía, miren, tenemos que innovar, tenemos que ver siempre el futuro, porque eso es lo que va a marcar la pauta para estos nuevos, digamos, estos nuevos tiempos que se avecinan con una hipercompetencia. Además de esa hipercompetitividad en Internet y las redes, vamos a tener también una aceleración en cuanto a los cambios. Tanto así que, bueno, Elon Musk está lanzando Starlink para una conectividad global. Eso se viene en unos 2 años. Entonces, la aceleración de los procesos sociales, de los procesos económicos, culturales, genera que las empresas se vean en un constante reformularse, además de la inserción de la inteligencia artificial. Por eso es que hice tanto hincapié en la innovación. También realicé un programa específico para la investigación de mercado y demostrarles la importancia de la investigación de mercados en cuanto a para tu empresa, negocio, nicho, etc. Otro punto importante que recuerdo que se suscitó en mi programa fue el caso de un curso de marketing, desde el marketing y el inicio hasta cuestiones mucho más avanzadas en el mercadeo digital, en el mercadeo online. Esto lo puedes escuchar también en los otros. También, bueno, comencé a estar en YouTube. No he subido más videos porque, bueno, tuve un problema con la computadora realmente con que hacía los videos y las imágenes, pero voy a tratar de volverlos a subir pronto, en las próximas semanas, no meses, en las próximas semanas, para que en el 2021, bueno, todos y cada uno de los programas estén en YouTube. ¿Qué otras cosas podríamos rescatar del podcast en este año? Sería digamos que lo importantísimo que fue para nuestras vidas en general la pandemia o la reclusión. Y bueno, se le hizo muchísimo daño a los niños que se quedaron sin socializar. El tema de las escuelas, eso va a repercutir quizás en el largo plazo. Y bueno, lo interesante que fue la búsqueda por una vacuna por parte de las potencias mundiales en tecnología. Todo esto ha marcado el 2020 a los negocios y al emprendimiento. En cuanto a Emprender Hacks, les tengo que dar las gracias y espero que el 2021 sea un año lleno de muchísimo emprendimiento, de muchísimas nuevas iniciativas, de innovación, que tu empresa pueda escalar, digamos que a un nivel más alto. Recuerda que tenemos que buscar siempre estar en un constante aprendizaje y que estamos, según muchísimos especialistas, en la época de la mente. Tenemos que alimentar nuestro cerebro de información valiosa, de contenido valioso, y lo más importante, eso nos va a permitir a nosotros marcar una pauta o tener una mayor influencia en tu entorno inmediato.
Entonces, desde Emprender Hacks y específicamente yo, Andrés García López, les deseo un feliz año 2021 y una muy feliz Navidad 2020. Espero que puedan compartir con sus seres queridos. También este año nos deja muchísimas, digamos que, deudas, o sea, muchísimas bajas en nuestros círculos familiares, muchos a causa del virus, otros a causa de otras cuestiones, de otras vicisitudes, pero lo importante es que espero que puedan compartir en familia, que podamos mejorar, digamos que todo nuestro entorno y mejorar nuestra capacidad como emprendedores. Gracias y nos vemos en la primera semana de enero del 2021. En el próximo programa o en el próximo podcast vamos a hablar de muchísimas otras cosas, muchísimos otros cambios. Recuerden que ahorita los cambios se dan en semanas. Recuerda suscribirte, comentarme qué te ha parecido el programa durante este año. ¿Te gustaría una temática propia? ¿Qué entrevistador? El próximo año además se vienen muchísimas colaboraciones con otros emprendedores, de emprendedores que tienen, o otros podcasters que tienden atienden las mismas temáticas. Entonces, digamos que les queremos, bueno, en este caso les quiero regalar un montón de cosas buenas para el 2021. Nos vemos, emprendedores. ¡Ja!